Gracias, señor presidente. Tengo una lista que estaba la senadora Fellner antes que yo, pero bueno. Bueno, en principio quiero decir que más que un hecho histórico, creo que estamos frente a una crisis del federalismo. Cuando escucho muchos senadores preopinantes hablar del federalismo en la República Argentina y que este es un verdadero acto de federalismo y de reconocimiento a las atribuciones o competencias provinciales, quiero decirles que estamos frente a un acto que es justamente todo lo contrario. Iba a votar en contra la reforma previsional y me iba a abstener en el consenso fiscal y en el acuerdo y en el pacto fiscal, consenso fiscal, perdón, y responsabilidad fiscal. Y luego de escuchar algunos discursos he decidido votar los tres dictámenes en contra. Justamente porque no puedo avalar, como senadora de la provincia del Neuquén, que representa la autonomía, que vengo de un partido provincial, que justamente nos caracterizamos por defender el federalismo, la autonomía, no ser condescendientes frente al poder central, sino defender nuestros recursos. Me parece que sería un acto contrario a esos principios que la doctrina de nuestro propio partido nos enseña desde que empezamos a militar. La realidad es que no se puede pretender sancionar leyes de esta envergadura en 6 días, donde no tuvimos tiempo para estudiar los efectos ni las consecuencias que estas medidas traen aparejadas. No podemos tampoco ni siquiera hacer un control exhaustivo de la constitucionalidad, una cuestión que está bastante olvidada en todas las leyes que estamos sancionando. No veo ningún tipo de control respecto de si estas medidas contradicen o no nuestro ordenamiento constitucional. Bueno, durante el tratamiento de estos paquetes asistieron a la comisión plenaria varios gobernadores. Muchos de ellos también hablaban de los pactos de este acuerdo fiscal como histórico, pero recordemos que la Argentina ha tenido una cantidad importante de pactos fiscales y todos ellos habían también sido anunciados como históricos y que eran como el comienzo de un nuevo momento en la Argentina. Sin embargo, estamos en el 2017 con una crisis institucional importante, con un déficit insostenible, con un porcentaje, con un índice de pobreza, una tasa de pobreza alarmante, y estos pactos fiscales indudablemente no han funcionado. Lo único que han hecho es significar un renunciamiento de activos de las provincias y también de resignación de atribuciones provinciales, como es el caso del consenso y del acuerdo fiscal y responsabilidad fiscal que se pretende tratar ahora. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este va a ser distinto? ¿Qué es lo que me asegura a mí que este acuerdo va a cambiar la realidad de la Argentina? ¿Será la responsabilidad que se le pretende imponer a los gobernadores a través de un pacto que recorta las atribuciones de las provincias, que recordemos que son preexistentes y que están muy bien definidas en el artículo 121 de la Constitución Nacional? Que además quiero decir que se trata de un poder constituyente que delegó o que conservó aquellos poderes no delegados en la nación. Por lo tanto, ningún poder constituido como las legislaturas provinciales pueden venir a modificar o alterar ese ordenamiento del artículo 121. Por otro lado, quiero reiterar lo que dije en la comisión y que tiene que ver con el verdadero hito histórico que podríamos dar y que estamos en condiciones de dar, y que es la discusión de una ley de coparticipación federal, tal como lo establece nuestra Constitución reformada del 94. Y que también me voy a permitir tener alguna disidencia con legisladores que respeto mucho,
Pero creo que si seguimos sosteniendo una interpretación que la misma Constitución no dice, y que es que se requiere la unanimidad de las provincias para sancionar una ley federal de coparticipación federal, estamos justamente limitando la posibilidad de empezar a discutir esta ley. Porque la Constitución no dice que debe ser sancionada por unanimidad por las provincias, sino que justamente lo que establece es que habrán acuerdos previos entre las provincias con el gobierno federal para que luego sea aprobado en el Poder Legislativo y después ratificarán las provincias. Exactamente el mismo mecanismo que están llevando adelante ahora. Y en todo caso, aquella provincia que decida no acompañar quedará excluida del nuevo régimen de coparticipación federal, pero no puede vetar la voluntad de los otros distritos que sí acompañarían esta ley. Eso lo dice la Constitución, no lo digo yo. Por otro lado, la Constitución es muy clara cuando establece que el régimen de coparticipación debe estar basado en la solidaridad, en la equidad. Y es otra de las cosas que quiero remarcar, porque ahora seguimos sosteniendo una coparticipación establecida en un régimen transitorio en el año 88, que utiliza como coeficiente de coparticipación un índice fijo y que hoy seguimos utilizando, generando o profundizando la distorsión. Yo les cuento que Neuquén, mi provincia, en el año 88 tenía en el orden de 250.000 habitantes. Hoy son casi 700.000. Y el índice de coparticipación sigue siendo el mismo. Entonces no nos están dando lo que nos corresponde. Por eso vamos a la Corte con demandas, porque la Nación no nos da automáticamente los fondos que nos corresponden y que son recaudados en nuestras provincias. Entonces, creo que si vamos a dar realmente el ejemplo y vamos a pensar en una Argentina equilibrada, basadas en los principios de la solidaridad, como decía, que son los fundantes de la relación federal, la solidaridad, la subsidiariedad y la representatividad. Creo que entonces tenemos que darnos en serio el tiempo para pensar en una coparticipación federal con índices de distribución que tengan en cuenta la población, que tengan en cuenta la productividad. También quiero aclarar que no estoy en contra que a la provincia de Buenos Aires se le dé lo que le corresponde, porque a veces justamente pareciera que cuando uno defiende los intereses de su provincia cae en una actitud mezquina. Y todo por el contrario. Creo que si acordamos una ley federal de coparticipación, cada provincia va a recibir lo que le corresponde. Por otro lado, hay algo que también me preocupa y que tiene que ver con lo que hablaba al principio, que es el avasallamiento de las autonomías provinciales que incita la autarquía, la posibilidad de financiarse, de administrarse. Y creo que la Constitución es muy clara cuando dice en el artículo 121, a ver, que lo encuentro que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales, bueno, pero es el que conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Quiere decir que las atribuciones originarias de las provincias preexistentes, como muy bien lo señaló la senadora de San Luis, y como lo pronunció en su momento José Gorostiaga, dijo, el gobierno de las provincias viene a ser la regla, el gobierno federal es la excepción. Por eso los Estados miembros tienen facultades residuales que a veces se formulan expresamente y no es válida la delegación de estas facultades exclusivas de los gobiernos provinciales al gobierno federal. Estas atribuciones tienen que ver con la posibilidad de darse sus propios gobiernos y con la posibilidad de organizar sus instituciones. Entonces, cuando veo el acuerdo de responsabilidad fiscal y que pretenden restringir a las provincias, a los gobiernos provinciales, la designación de empleados en la administración o que tienen que renunciar a sus facultades tributarias, me parece que estamos cayendo en una clara inconstitucionalidad. No sé, tal vez me equivoco, pero no voy a ser cómplice de transgredir el ordenamiento fundamental que sostiene justamente la República.
Para terminar, quiero referirme puntualmente a lo que se ha firmado por el gobernador de mi provincia. Quiero también aclarar que el gobernador de mi provincia no asistió a la reunión de comisión que se llevó a cabo el jueves pasado. Hubiese sido muy interesante para mí poder contar con algunas respuestas que no tuve desde ninguna fuente, ni desde el Gobierno Nacional. Todavía no sé cuánto renuncia Neuquén con las 2 demandas que tiene ante la Corte. Estoy, entre los cálculos que pudimos sacar con mi equipo, entre los 4.500 millones y los 14.000 millones. No sabemos todavía cuánto es, porque el capital más los intereses, pero sí sé que vamos a recibir 1.700 millones de pesos en bonos, o sea, con una importante quita, que a su vez seguramente puedan ser descontados en el mercado, por lo tanto serán menos de 1.700 millones. O sea que tenemos, en el escenario podemos recibir 1.700 millones y los conserva tendrá los intereses del 6% como está establecido en este proyecto, o tendremos menos, que además irán a gastos corrientes, supongo, para financiar el déficit de la provincia que acaba de pedir un endeudamiento por 10.000 millones. Para finalizar, quiero decir también que no voy a votar la reforma previsional. En su momento tampoco voté a favor la ley de reparación histórica, porque justamente pensé que era la utilización de un sector muy vulnerable de la población para justificar una ley que no avalo desde ningún punto de vista, que fue la ley de blanqueo. Y hoy justamente creo que no estamos tampoco llevando adelante ningún avance ni ninguna respuesta a este sector, que, como decía, viene siendo postergado y resulta ser la variable de ajuste, cuando en realidad podríamos empezar a pensar en gobiernos más eficientes en la distribución y en la utilización de los recursos. Así que, señor presidente, por los motivos expuestos es que no voy a acompañar este paquete de leyes. Muchas gracias. Gracias.